Es importante el registro del cuidador-cuidadora. En la columna de la izquierda, si clicamos en la casita, se nos despliega el tipo de familia. Registramos el nombre de la cuidadora, indicando que se trata de su hija, y en este caso, de que es un apoyo informal soportable. Esto lo sabemos porque previamente le hemos pasado la escala de índice de esfuerzo de la cuidadora. Registro hábitos de vida. En el caso clínico, tras preguntar a Carlos, nos informa que es un paciente fumador. Clicamos en la pestaña de fumador. Introducimos el año en el que comienza a fumar, el número de cigarrillos al día y automáticamente nos calcula el número de paquetes que fuma Carlos al año. Luego vamos a clicar si le hemos aconsejado dejar de fumar y si está interesado en realizar un intento para dejar de fumar en las próximas fechas. Para saber la dependencia al tabaco que presenta Carlos, le vamos a pasar la escala de Fagerström. Si clicamos en el gestor de informes, se nos despliega la escala de intervención avanzada en tabaquismo. En este caso, el resultado de la escala de Fagerström es de 5, por lo que Carlos presenta una dependencia moderada. Tras realizar a Carlos la valoración integral exhaustiva, observamos que la valoración social presenta un riesgo social intermedio. Se trata de un paciente que vive solo en un tercer piso sin ascensor. Y en la valoración funcional presenta una dependencia moderada, ya que necesita ayuda para algunas actividades instrumentales de la vida diaria, según la escala de Laston-Brody. Estas son las intervenciones generales que vamos a pactar con Carlos. Una de las recomendaciones de intervención que vamos a trabajar con Carlos es el abandono del hábito tabáquico. En estos momentos se trata de un paciente autónomo con un Bartel de 100. Esta diapositiva viene a explicar cómo abordar la dependencia al tabaco y que las recomendaciones son las mismas para las personas autónomas y dependientes, solo que en este último caso la intervención se realizaría en el domicilio. Dentro de las intervenciones que hemos clicado, nos aparece por defecto el programa para el paciente sin limitación. Consultaríamos la página de ejercicio para pacientes con problemas cardiovasculares, ya que Carlos, aunque aún no está diagnosticado, presenta disnea cuando sale a pasear con su hermana. Vivify es una guía para la prescripción de un programa de entrenamiento físico multicomponente para la prevención de la fragilidad a mayores de 70 años. Los círculos rojos nos indican una organización diaria de ejercicios que debe de realizar Carlos. Seguidamente nos indica cómo empezar a realizarlos, series y repeticiones, intensidad y progresión. Asimismo, si Carlos presentara algunos síntomas de intolerancia al ejercicio físico que deberían ser controlados durante su realización, como son los que aparecen en la columna de la derecha, Carlos debería de parar la práctica inmediatamente y consultar con su médico o enfermera. Estas instrucciones se le explican de forma oral y se le dan por escrito. Solo tenemos que imprimirla desde la BIE y dársela al paciente. También se le dan consejos y recomendaciones para una correcta realización del ejercicio físico y consejos a la hora de caminar. Carlos presenta obesidad con un índice de masa corporal de 32 y diabetes mellitus tipo 2, por lo que le ofreceremos de manera rutinaria y oportunista el consejo de hábitos saludables. Como podemos ver en el siguiente esquema, se puede hacer una intervención bien individual o grupal, adecuada a sus patologías. A continuación podemos ver la fase o estadio de cambio según Prochaska y Clemente con los tipos de intervención según la fase en que se encuentra el paciente. A continuación muestro el calendario de vacunación para mayores de 65 años, pero teniendo en cuenta que Carlos se trata de un paciente con EPOC, además de la Neumo 23, tiene que vacunarse de la Neumo 13 y del COVID-19. En las recomendaciones del plan de atención personalizado autogestión aparece clicada las caritas de las recomendaciones que el paciente no cumple en estos momentos. Aquí aparecen otras recomendaciones que se han pactado también con el paciente. Una vez terminada la valoración integral exhaustiva, clicamos en guardar y publicar y nos aparece el plan de acción personalizado, que son recomendaciones que serían convenientes para mejorar su salud, que no podrá realizar por el momento hasta que reciba la suficiente información para cambios de hábito.
Es un proceso de colaboración entre pacientes o personas cuidadoras y profesionales sanitarios, utilizado como pacto de objetivos entre ambas partes, en pro de la mayor participación y autogestión para abordar y afrontar condiciones crónicas de salud. Seguimiento proactivo. Si clicamos en el gestor de informe, se nos despliega el cuestionario de seguimiento a pacientes crónicos complejos. Se trata de un cuestionario estructurado que se realiza al paciente o familiar y en base a la respuesta, la herramienta propone una serie de acciones que ayudarán al profesional a planificar el seguimiento. Aquí introduciremos las constantes que presenta Carlos en situación de estabilidad. Esta hoja incluye ítems de encuesta estructurada para realizar al paciente o familiar, donde se valora la situación clínica actual a través de la recogida de información sobre signos y síntomas. Carlos presenta disnea a esfuerzo moderado durante los paseos con su hermana. Se recomienda realizar evaluación de la adherencia al tratamiento. Se realizará un cribado de falta de adherencia utilizando el cuestionario de Morisky-Green. En el caso de sospecha clínica de mala adherencia, se investigará en receta 21. Si la dispensación en la oficina de farmacia se corresponde con las necesidades de medicación previstas como mejor aproximación a la adherencia. Carlos presenta mala adherencia ya que se le olvida tomar el antihipertensivo. Continuamos con el seguimiento proactivo en el caso de Carlos, donde clicamos la necesidad de derivación al médico de referencia para realizar un ajuste terapéutico. Clicamos que el paciente está siguiendo el plan de acción personalizado pactado y realizamos una valoración de la capacidad de autocuidado de la unidad paciente-cuidador, donde 1 significa nunca y 5 significa siempre. A continuación clicamos el riesgo social que presenta Carlos y en la continuidad de seguimiento por defecto nos recomienda una reevaluación telefónica a las 24 horas.